Luego de obtener un premio en el Bafisi la semana anterior, el domingo más precisamente, y estrenada en el Cine Gomón a partir de este último jueves, la película Plata o Mierda, codirigida por Toya Bonino y Marcos Hubert. Están con nosotros ambos codirectores a través de la plataforma del Meet, con quien vamos a hablar y a quienes les damos un caluroso saludo y una cordial bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo estás, Toya? Bien, muy contenta de compartir este momento con Bueno, ustedes. nosotros también. Y bueno, vamos a hacer una especie de referencia, un antecedente muy breve. Ustedes ya habían tenido una colaboración anterior a través del corto Engomados. Quería saber para ambos si esto fue el antecedente inmediato para que decidieran continuar con esta propuesta que es Plata o Mierda. En realidad, Engomado es como una edición de parte de todo el material que Marcos me fue enviando. Es decir, no es que Ajá. hicimos Engomado y a partir de eso Marcos me envió más material, sino que Engomado es una edición con parte de ese material. O sea, en algún punto sí es el antecedente, pero no para decidir trabajando en conjunto, sino como diferentes maneras de probar a montar el material que teníamos. Ok, ok. ¿Y Marcos? Tal cual lo que hice Toya, así, Ok. igualito. Perfecto. Esta vez no tenemos contradicciones, No, Marco. no, está bien, pero siempre es bueno escuchar a ambos desde ya. Hay una cosa sumamente interesante de este documental, que es la decisión que tomaste vos, Toya, de correrte y permitir que sea Marcos el que filme las escenas dentro de la cárcel. Esto es un poco a la manera de una serie de directores del cine argentino que han sincerado estos temas, tales como César González, está Gachacín por ahí y hay un par más, y apartarse un poco de estos directores de clase media que no pintan en realidad aquello que quieren filmar. Por lo cual me parece en principio muy loable la decisión, que me imagino habrá traído aparejadas cierto grado de dificultades, por supuesto. Sí, te digo la verdad, es algo que un poco se fue dando en el proceso y que Ajá, después decidimos sostenerlo, ¿no? sí. Porque yo siempre cuento en esa primera intuición que tuvo Marcos cuando estaba por primera vez detenido en la comisaría, que dijo, si Toya supiera que estoy detenido, seguro que le interesaría hacer algo. Ahí estaba latente como que la que iba a hacer algo era yo y la que iba a querer filmar algo iba a ser yo. Y de hecho, en varios momentos fantaseamos con la idea de si yo conseguía el permiso, si entrar o no, qué sentido tenía, como fue una decisión de decir, no está bueno que yo filme nada de esto, está bueno que el que graba es solamente Marcos, que graba desde un otro punto de vista, que está en muchos momentos ahí adentro que hubieran sido imposibles de, de registrar eso para mí, que es la persona a la que vienen y lo abrazan, ¿no? Y es una decisión que para mí no es fácil porque es hermoso filmar, Claro, básicamente. claro, claro. Pero bueno, la verdad que me parece que es la mejor decisión que podíamos haber tomado, que toda la cámara la hiciera Marcos. En algún momento habíamos fantaseado con que por ahí en la edición de la película podía ser muy cansador siempre el encierro y siempre el celular y quedarse siempre ahí adentro. Y habíamos hecho algunas tomas de afuera pensando que podían dialogar con ese interior y al final dijimos, no, que sea más precisa la estructura de la película, habla sobre el encierro, se siente un poco ese agotamiento de estar encerrado y no queremos dar eh, ningún otro punto de vista, Ok. pero sí, debo admitir que me costó no filmar porque me encanta Sí, hacerlo, sí, pero claro, claro. teniendo, Marcos, sí, no, teniendo decí, Perdón, este decí, perdón, tiempo decí. sí, y este camarógrafo, vale la pena. por Claro. supuesto. Y ahí vamos con eso, digo, Marcos, ¿por qué decidiste decirle que sí a Toya, agarrar la cámara? ¿Vos te diste cuenta en el transcurso de lo que estabas filmando, cómo iba cambiando también tu forma de filmar? Eh, no sé, en un principio tuve muchas dudas, porque como dice Toya, cuando en una visita lo hablé con mi novia en ese momento, le dije, tal vez a Toya le interese. Yo lo pensé porque en ese momento Toya justamente estaba en otro proyecto y tal vez las imágenes que yo le podía mandar le podían servir para eso, ¿no? Ujú. Entonces fue tipo, puedo colaborar con ella. Seguramente puede llegar a usar algo de esto.
Así que empezó así en realidad. Después, pasado el tiempo, sí, yo seguí filmando un poco. Todavía me decía, ¿qué te parece si lo filmamos, o si lo filmás de esta manera o de la otra, o desde cierto lugar, ¿viste? Entonces, es como que yo le empecé a meter un poquitito más. Después, bueno, vino con esas imágenes que decía Toya que habíamos juntado, se hizo el corto de Engomado, y Sí. por ahí yo tuve, digamos, más motivación. Entonces, pasado el tiempo, eh, sí, le puse más ganas, ¿viste? Lo que sí, por ahí digo, siempre estuvo muy complicado por el tema del espacio, que era muy, muy chico. Mm. Entonces yo por ahí, sí, en una celda de 2x2, trataba de tener la mejor ubicación, o por ahí el tema de la luz, ¿viste? También el teléfono no ayudaba mucho por el tema que se desenfocaba a veces cuando cambiaba la luz, ¿viste? Ujú. Después también tenía esto de estar con otras personas, que yo Exacto. tampoco quería que se enteren, así que por ahí el espacio muy reducido ya, y después ese círculo tan chico, digamos, con los que yo tenía dentro y estas personas, para que no se enteren, por ahí yo no quería que ellos sospechen algo, ¿viste? Pero complicado. Ujú. Pero Eh, bueno, Sí, sí, a te partir dejo. de Engomado fue que decidí, digamos, meterle con todo. Bien, o sea que la gente que aparece cuando vos estás filmando no estaban al tanto de que estaban siendo filmadas. Ese círculo pequeño, todos los que aparecen, sí. Ah, bien, Todos los que aparecen, sí, ellos sabían. Por eso después, afuera de la celda, no, digamos que no se veía mucho. bien. Marcos, en uno de los tantos ida y vuelta que vos tenés con Toya, vos todavía antes de que la película estuviera terminada, antes de que hubiera conciencia de que esto se iba a convertir en un film, vos le comentás, vos no tenés idea de lo que significa estar acá. Ahora, con la película terminada, te pregunto si vos sentís que quien vea este documental, a partir de todo esto, puede llegar a tener una idea aproximada de lo que fue para vos estar ahí y de lo que es el sistema carcelario hoy en día en nuestro país. Yo creo que sí. Eh, el día del estreno me habían preguntado algo similar y le dije que con Toya por ahí decidimos mostrar algo diferente a lo que se mostraba en las ficciones que se muestran hoy en día en la televisión, Sí. Ujú. ¿no? Y también digo que por ahí mi historia es la historia de cualquier pibe que está detenido, que extraña a su hijo, a su familia, que quiere ver a la madre, a su novia, no sé, capaz que está muy lejos y no tiene visita y espera el abrazo de alguien que quiere mucho y no llega. Tratamos de mostrar eso, que creo que es la historia de cualquier otro pibe. Entonces, Ujú. mostrar eso tal vez les ayude a entender, ¿no? Por ahí qué es la realidad de un preso común, digamos, y no lo que se demuestra siempre, que es violencia, no sé, droga, el trato del servicio penitenciario con uno, ¿viste? Que eso no, la verdad que es otra cosa. Claro, claro. Toya, cuando vos recibías las imágenes, digo, antes me imagino que uno se hace supuestos y dice, bueno, iremos por acá, iremos por allá. Cuando empezaste a recibir las imágenes, ¿qué te pasó con todo eso? ¿Cómo se resolvió después el montaje que se resuelve? Mira, la verdad que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Vos pensás que por 6 años Marcos me mandó videos. Entonces al principio apenas llegaba material, era como una ansiedad de ver qué es lo que Marcos me había mandado y de guardarlo. Y apenas los recibía les ponía unos nombres según sensaciones que me daba en el momento el material. Ujú. Y la verdad que después eso se empezó a hacer una cosa más cotidiana, que por momentos, no sé, un día recibía muchos materiales o durante determinado tiempo no recibía y a veces no lo podía ver inmediatamente porque estaba dando clases o estaba de vacaciones, y ahí era Marcos el que me reclamaba, ¿no? Toya, te mandé este material y todavía no me hiciste ninguna devolución, Ajá. o cuídame porque no voy a grabar más, como hubo muchos momentos distintos y muchas circunstancias distintas. Siempre me daba un montón de intriga y curiosidad qué es lo que habría mandado, porque siempre aparecían cosas nuevas o cosas medio impredecibles. Te diría que lo más tedioso en el montaje fue los audios. Los audios los empezamos a guardar recién a partir del año y medio más o menos de conocernos. Ujú.
pero te imaginas en 4 años de audios de WhatsApp, la cantidad de audios que había, cuántos audios decían cosas intrascendentes y después de los que decían cosas importantes, cómo seleccionar. Eso de los audios fue un trabajo muy, muy tedioso. Y el trabajo con las imágenes casi era una fiesta, recibir el material de Marcos y las propuestas nuevas que Marcos traía o de cosas que podía hacer. Y en el medio un montón de problemas técnicos para subir las imágenes, que se quedaba sin crédito, que no andaba la red, que se le trababa el celular, que se rompía el celular, como bueno, todo eso mezclado, pero por 6 años. Imagínate que fue de todo. De todo. Marcos, ¿sos consciente de cómo va mejorando tu calidad de cineasta a medida que va transcurriendo el documental? Todavía se ríe, yo me río, y que vos me digas calidad de cineasta, para mí, viste, yo por ahí no me considero. Me falta un montón, viste, para eso. Bueno, Pero sí. sí, De hecho es lo que hiciste en esta película. por ahí me doy cuenta que con el pasar del tiempo sí fue mejorando. Porque también yo me he puesto, digamos, exquisito en ese tema, me puse más detallista. Sí, sí. Porque no quería que se vea esto, no quería que se vea lo otro. No quiero porque spoilear, pero la última imagen del documental es alucinante. sí, viste, o sea, no quiero mostrar esto, o quiero que sea de tal manera. Por ahí el lugar no ayudaba mucho y trataba que sea un poquito mejor, ¿viste? Pero sí, desde que se empezó hasta que las últimas imágenes, es como que se nota un poco. Ok. Sí, se nota bastante. Se nota bastante los encuadres, la profundidad de campo, buscar algo, buscar un detalle, buscar otra cosa. Digo, La nota luz, los sí. claroscuros de la película. A mí Es me gusta increíble. mucho por un lado, la humildad de Marcos, ¿no? Sí. Y a pesar de todo este reconocimiento y la mención que tuvo de directores de fotografía Sí. y todo, me acuerdo cuando yo hice la primera película, yo no estudié cine y tampoco me sentía directora de cine, y creo que un poco el vínculo que hacemos con Marcos fue entre los dos hacer la película, Claro. y no tanto, bueno, quién es director de una cosa, quién es, no, es como, me parece un modo de hacer diferente para los que no venimos del mundo del cine o de la industria del cine, que tiene más que ver con arremangarse y hacer algo. Y creo que un poco lo que le está pasando a Marcos es eso, es sentir, bueno, hice algo y ahora tuvo un montón de reconocimientos y eso está buenísimo y nos alienta un montón y por supuesto uno se pone contento y hay un montón de mérito en eso, pero que el modo de hacerlo no tiene que ver tanto con por ahí la industria del cine o el modo en el que habitualmente se piensa el cine, sino de un modo bastante más afectivo y bastante más azaroso y que sobre la marcha, con un montón de incertezas, se fue construyendo. Okay. Entonces, yo me acuerdo con la primera película que hice, que se llama Orione, que ganó Sí. el premio a la mejor dirección en el Bafisi, Bafisi. yo tampoco me sentía directora de cine y ahora si me lo empiezo a sentir un poco es porque es la 4ª película, pero quiero decir, hay algo de la experiencia del hacer que creo que Marcos es lo que está empezando a transitar ahora. Ok. Sin spoilear, como le dije antes a Marcos, durante el documental, por eso lo cito, lo traigo aparejado porque se habla ahí, se habla del posible final de este documental. Y se barajan 2 posibilidades. Una, la que quiere Marcos, que es estar en un hotel, a todo trapo, a todo culo. Y la otra es lo que vos le proponés, que es filmar su traslado. ¿Por qué finalmente termina en una tercera opción? Y se lo pregunto a los dos por ahí. Mira, en un momento evaluamos lo del hotel. Sí. Finalmente decidimos que estaba bien mantener la situación de el encierro y que toda la película sea en el encierro y no ofrecerle al espectador ese final feliz con el cual uno un poco fantasea, porque es angustiante verlo a Marcos ahí y a lo largo de la película Marcos nos va seduciendo y su deseo de salir y un poco nos quedamos más con, ok, Marcos salió, en este caso el final fue un final feliz, pero hay un montón de otras personas que siguen detenidas ahí adentro y que siguen sufriendo esa manera de vivir que pensamos que está bastante alejada a una vida digna. Y entonces preferimos, bueno, mantener una estructura del adentro y no del afuera. Okay. A pesar de eso, nos quedó un poco de ganas de contar la salida de Marcos. Ajá. Y bueno, ahí hay algunas ideas de... ¿Habrá una continuidad entonces de esta historia?
Tenemos un poco de ganas por lo menos de pensar un corto, vamos a ver Ok. si podemos hacerlo, nos Me lleva quedé, bastante me quedé tiempo. pensando, me disparó la imagen del director Pablo Speroni que filmó 2 películas sobre el sistema carcelario y la segunda es con la salida de uno de los protagonistas, justamente. Sí, no vi la segunda película de él, vi la Rancho creo que primera. se llamó la segunda. ¿Cómo? Rancho creo que se llamó la No, segunda. Rancho es la Rancho es Ah, la primera, Rancho esa es primera. la la vi. primera. Después tiene Ok, otra que es Los y otra palabra que ahora no me acuerdo. ok. Cuando vi Rancho me hizo acordar un montón a las imágenes que Marcos Sí, grababa, claro, tal cual. como una estética así muy poco sensacionalista esa Sí, peli, me exacto. interesó. Creo que en este caso la particularidad de Plata o Mierda es que está filmada por alguien desde el encierro, ¿no? Así Como es. eso marca una diferencia entre retratar al que está encerrado o que el propio encerrado sea el que se retrate. Sí. Por eso ese plano que hace Marcos de sí mismo afeitándose en el espejo me parece que es, bueno, muy fuerte, porque ahí hay plena conciencia de Marcos de que se está registrando a sí mismo y de qué manera se registra y se mira con una cara en ese espejo entre desconocimiento y bronca, no sé, me parece que esa particularidad entre la relación del adentro y el afuera que hay en nuestra película es como un rasgo muy particular, ¿no? Ujú. Mm. Para los dos, vos algo, Toya, ya dijiste con esto. La pregunta es, ¿qué tuvieron que ceder cada uno? Me imagino, bueno, vos ya dijiste esto de no estar filmando yo, pero bueno, en elegir montar, supongo que ahí hay algo también de la escritura de la película. Pero ¿qué tuviste que ceder vos y Marcos vos en lo que habías filmado, que después definitivamente no queda tampoco en el montaje final? Te digo que no hubo muchas, me parece a mí, no sé qué dirá Marcos, no hubo muchas tensiones en relación a yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino que fue de un modo bastante armonioso el que fuimos construyendo de trabajar juntos y Marcos no grabó o por lo menos no envió ningún material que luego no No quisiera quise. que estuviera en la película, con lo cual eso me dio bastante libertad a mí en el montaje. Eh, Mira, casi desde mi punto de vista, no sé qué va a decir Marcos, con lo que más tensión tuvimos en algún momento fue con la película ya terminada en el Ujú. diseño del póster. Ah, Ajá. mira. Mira. Sí, a mí me Sí. gustaba una primera versión que a Marcos no, y me acuerdo que yo en el momento le dije, bueno, Marcos, si venís a las reuniones con el diseñador, vos decile lo que te parezca, pero si no venís a las reuniones, No, avanzo yo. claro, no tenés derecho a opinar. Sí, pero Bueno, aquí, en la realización en sí de la película, no, creo que no hubo tensiones en relación a qué queda o qué no. Sí Ajá. hubo tensiones en nuestra relación o en nuestra manera de enojarnos, insistirnos y querernos todos juntos. Mm. es verdad, con ese tema no hubo drama, porque yo también digo, ya que tenía yo el teléfono y la cámara en mi poder, yo podía mostrar lo que yo quería. Claro. O sea, yo decía, bueno, lo voy a mostrar así y de tal manera. Así que no hubo drama en ese sentido. Lo que sí por ahí, el tema de los audios, que a mí por ahí había cosas que decía que me dan un poquito de vergüenza o que tal vez no se iban a entender, entonces ahí sí hubo un poquito de, digamos, de tiranteo. Pero Ujú. después lo que es imágenes, nada. Bien. Nada. Y que con el tema del diseño del póster también, es verdad, pero cuando me lo mostraron terminado, la verdad que fue una sorpresa porque nada que ver a lo que yo pensaba que iba a quedar. Claro. Buenísimo. Chicos, la película se puede ver en el cine Gomón. ¿En qué horarios, por favor? Está desde hoy sábado Sí, hasta el miércoles a las 20:15. perfecto. Y después el jueves 14 en la sala Norita Cortiñas Bien. a las 19 horas. Ok, la verdad que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo con esta película y felicitaciones nuevamente por el premio recibido. Muchas Bueno, gracias. Por favor, muchísimas gracias por el espacio y por ayudarnos con la difusión de la peli. por favor, un Un placer. abrazo. Hasta cualquier momento. Chao, hasta Chao. Un pronto. abrazo. Chao. Fue la palabra de Toya Bonino y de Marcos Hubert, codirectores del documental Plata o Mierda. Y ahora sí nos vamos a escuchar el primer tema de la tarde de hoy, que tiene que ver con el documental sobre el cual nos vamos a ocupar seguidamente, Una canción para mi tierra. En esta oportunidad vamos a escuchar Luna Triste, que es interpretada por Javier Calamaro, por Andrés Jiménez, por Pena de la Mayora y Fernando Sosa. Aquí lo escuchamos.